Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, incontables debates y un sinfín de especulaciones. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja turca que incendió la pantalla con su química innegable en Erkenci y que, desde entonces, no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Vamos a explorar con mucho respeto y cautela las revelaciones más íntimas, los secretos mejor guardados, todo lo que se ha dicho y rumoreado sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. No vamos a caer en chismes baratos ni en especulaciones sin fundamento. Vamos a analizar lo que sabemos, lo que se ha publicado, lo que han dicho ellos mismos y sobre todo, vamos a intentar separar la realidad de la ficción. Pero antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis a fondo sobre el mundo del espectáculo y las celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, romance y una conexión que trascendió la pantalla. Su interpretación de Candibit y Sanemaidnen Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica y España, fue simplemente mágica. La química entre ellos era palpable, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, era difícil creer que todo fuera simplemente actuación. Y ahí es donde empieza la leyenda. La leyenda de un romance que para muchos nunca se consumó del todo, pero que dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. Desde el primer momento los fans, y no solo los fans, comenzaron a especular sobre una posible relación romántica entre ellos fuera de la pantalla. Los gestos cariñosos en las entrevistas, las miradas cómplices durante las grabaciones, las fotos juntos en redes sociales, todo alimentaba la llama de la esperanza para aquellos que querían verlos juntos en la vida real. Cada pequeña interacción, cada sonrisa compartida, era analizada con lupa, buscando la prueba definitiva de que su amor traspasaba la ficción. Se crearon foros, grupos en redes sociales, cuentas dedicadas exclusivamente a documentar cada detalle de su supuesta relación. La obsesión llegó a tal punto que algunos fans se dedicaban a analizar el lenguaje corporal de ambos, buscando señales subliminales que confirmaran sus sospechas. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca nada de manera oficial. Durante el rodaje de Erkenci, ambos mantuvieron una postura ambigua, alimentando los rumores pero sin llegar a confirmarlos. En numerosas entrevistas, esquivaban las preguntas sobre su vida personal, centrándose en la serie y en su trabajo como actores. Alegaban que eran grandes amigos, que se entendían muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Una respuesta típica, ¿verdad? La típica respuesta que utilizan las celebridades para mantener el misterio y generar expectación, sin comprometerse a confirmar o desmentir nada. Esta ambigüedad, lejos de apaciguar los rumores, los alimentó aún más, convirtiendo su relación en un auténtico enigma. Pero claro, la ambigüedad no hace más que avivar la curiosidad. Y así fue como surgieron un sinfín de teorías. Algunos decían que sí, que estaban juntos y que lo mantenían en secreto para proteger su intimidad. Argumentaban que la fama y la presión mediática podían ser un obstáculo para una relación floreciente, y que preferían mantenerla alejada de los focos. Otros afirmaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Una estrategia perfectamente orquestada por sus representantes y la productora, que buscaban aprovechar la química entre ambos para aumentar la popularidad de Erkenci. Y luego estaban aquellos que sostenían que aunque no había una relación formal, sí había una atracción mutua, un sentimiento especial que los unía. Una conexión profunda que iba más allá de la simple amistad, pero que no llegaba a concretarse en un romance. Uno de los momentos más comentados fue, sin duda, la entrega de los premios Pantene Alt Kelebek en 2019, donde Erkenci arrasó. La complicidad entre Can y Demet en el escenario era evidente. Se miraban, se reían, se susurraban cosas al oído. Parecía que estaban en su propio mundo. Y para colmo, Can dedicó unas palabras muy emotivas a Demet, agradeciéndole su talento y su profesionalidad, y destacando la conexión especial que tenían. Ese discurso fue interpretado por muchos como una confirmación implícita de sus sentimientos. Un discurso que se convirtió en viral en las redes sociales, generando miles de comentarios y análisis. Cada frase, cada palabra, fue interpretada como una declaración de amor encubierta.
Pero después de la explosión de Erkenci-Kuş, llegó el silencio. La serie terminó y cada uno siguió su propio camino. Can se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. La distancia física y la falta de interacción pública alimentaron la idea de que la relación, si es que alguna vez existió, se había desvanecido. La distancia se convirtió en un muro que separó sus caminos, haciendo que el sueño de muchos fans se desvaneciera poco a poco. Sin embargo, los rumores no cesaron del todo. De vez en cuando surgían noticias o fotos que volvían a encender la llama de la esperanza entre los fans. Se decía que se habían visto en secreto, que se enviaban mensajes, que seguían en contacto a pesar de la distancia. Pero ninguna de estas informaciones pudo ser confirmada de manera oficial. Las redes sociales se inundaban de teorías conspiratorias, buscando cualquier indicio que confirmara sus encuentros secretos. Y luego llegó la noticia del compromiso de Demet con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. Esta noticia supuso un jarro de agua fría para muchos fans que aún soñaban con verla junto a Can. El compromiso y posterior boda de Demet parecían cerrar definitivamente el capítulo de una posible relación con Can Yaman. La boda se convirtió en un evento mediático con cobertura en las principales revistas y programas de televisión. Las fotos de Demet radiante y feliz junto a Oğuzhan parecían confirmar que su historia con Can había quedado atrás. Pero, ¿es realmente así? Podemos dar por sentado que nunca hubo nada entre ellos más allá de una gran amistad y una excelente química profesional. Pues bien, la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Ni Can ni Demet han hablado abiertamente sobre el tema, y es probable que nunca lo hagan. Su vida personal es suya y tienen todo el derecho a mantenerla en privado. Es importante respetar su decisión de no compartir detalles sobre su vida privada, y entender que su silencio no implica necesariamente la confirmación o negación de los rumores. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas que nos permitan hacernos una idea más clara de lo que pudo haber sucedido. En primer lugar, es innegable la química que existía entre ellos en la pantalla. Esa química no se puede fingir. Es algo que se siente, que se transmite al público. Y en el caso de Can y Demet, esa química era innegable. La conexión que transmitían a través de sus personajes era tan real que resultaba difícil creer que no existiera un sentimiento similar fuera de la pantalla. En segundo lugar, es evidente que existía una gran complicidad entre ellos fuera de la pantalla. Las fotos y los vídeos que se publicaron durante el rodaje de Erkenci-Kuş mostraban a dos personas que se entendían muy bien, que se divertían juntas y que disfrutaban de la compañía del otro. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo indicaba que existía una conexión especial entre ellos. En tercer lugar, las declaraciones ambiguas que hicieron ambos durante las entrevistas alimentaron la especulación y la esperanza de los fans. Si no hubiera habido nada entre ellos, podrían haberlo negado tajantemente. Pero en lugar de eso, optaron por una postura ambigua que dejaba abierta la puerta a la interpretación. Esta ambigüedad puede interpretarse como una forma de proteger su intimidad, pero también como una forma de no defraudar a los fans que soñaban con su romance. Por último, es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Erkenci-Kuş fue un fenómeno mundial que catapultó a Can y Demet a la fama internacional. La presión mediática era enorme y es comprensible que quisieran proteger su intimidad. Quizás, si no hubieran estado en el ojo del huracán, las cosas habrían sido diferentes. La fama puede ser un arma de doble filo, que puede tanto impulsar una relación como destruirla. La presión constante de los medios y los fans puede ser un obstáculo difícil de superar, especialmente cuando se trata de una relación incipiente. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y los rumores, es importante recordar que ambos son profesionales de éxito que han seguido adelante con sus carreras. Can Yaman ha triunfado en Italia y en otros países, mientras que Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos han demostrado su talento y su dedicación al trabajo. Han sabido aprovechar la fama que les proporcionó Erkenci-Kuş para construir una sólida carrera profesional, demostrando que su talento va más allá de la química que demostraron en la pantalla. Y aunque la historia de Can y Demet como pareja quizás nunca se materializó, su legado como Candivit y Sanemein perdurará para siempre en la memoria de los fans. Su química en la pantalla, su complicidad fuera de ella y el misterio que rodea su relación los han convertido en una de las parejas más icónicas de la televisión turca.
Su historia, real o ficticia, seguirá inspirando a muchos fans que sueñan con un amor tan intenso y apasionado como el que transmitieron en la pantalla. Es importante respetar su privacidad y aceptar que quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que sucedió entre ellos. Lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y que su historia, real o ficticia, seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Su legado como Kani-sanen vivirá para siempre en la memoria colectiva, recordándonos la magia del amor y la pasión. En resumen, hemos explorado el misterio que rodea la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde la química innegable en Erkenci hasta las especulaciones sobre un romance fuera de la pantalla. Analizamos las pistas, los rumores y las declaraciones ambiguas, intentando separar la realidad de la ficción. Concluimos que aunque nunca sepamos la verdad completa, su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca perdurará. Su historia, real o inventada, seguirá alimentando la imaginación de muchos fans que sueñan con un amor de telenovela. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo algo más entre Can y Demet que una simple amistad? ¿O todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like, compartan este vídeo y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.